Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué alegría tenerlo hoy en esta oportunidad. Le cuento que estamos hablando de una serie que tiene que ver con los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo y todo lo que tiene que ver con Apocalipsis. Eso estamos hablando los miércoles y a esa serie le hemos llamado Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Ok, hace 8 días le iniciamos y hablábamos que los judíos seguidores de Cristo que comenzaron a ser perseguidos cambiaron su saludo habitual, Shalom, que significa paz, ¿por cuál saludo? Maranata. Ellos entendían que iban a venir muchas dificultades, pero que había esperanza en un mensaje poderoso que el mismo Jesús les había dicho, y era que Él iba a venir por segunda vez a la tierra por una iglesia victoriosa. Y el punto aquí en esta noche es: mientras Cristo viene, ¿qué hacemos? Porque la venida de Cristo, según lo que dice la palabra de Dios, es real. Es algo que no podemos discutir. Según la Biblia, es algo que no tiene ningún lugar a duda. Pero también es cierto que nadie sabe ni el día ni la hora. Ahora, entonces, ¿qué hacemos mientras Él viene? Pues la palabra de Dios nos indica qué hacer. Dice Mateo 24, versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios. Es un versículo muy corto, pero que nos describe exactamente qué debe hacer todo hijo de Él mientras Cristo regresa. Y la palabra es perseverar. Ahí dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Claro, por supuesto que sí. ¿Y los tiempos se van a colocar más complejos? Claro, la Biblia lo dice. La Biblia describe que en los últimos tiempos se van a venir muchas cosas muy fuertes a todo el mundo. Pero la palabra nos indica que hay que perseverar. ¿En qué hay que perseverar? Pues vamos a la primera iglesia, Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice exactamente en qué debemos perseverar como hijos de Dios. Hechos 2:42 dice: y perseveraban, primero, en la doctrina de los apóstoles; segundo, en la comunión unos con otros; tercero, en el partimiento del pan; y cuarto, en las oraciones. Ahí está todo lo que Cristo quería que perseverara su iglesia, y sus discípulos lo habían entendido. Y vamos a volverlo a leer. Dice: y perseveraban, primero, en la doctrina de los apóstoles; segundo, en la comunión unos con otros; tercero, en el partimiento del pan; y cuarto, en las oraciones. Mi amado amigo y hermano, Cristo espera que usted persevere hasta el fin para que usted sea salvo. A pesar de los tiempos que se vienen, Cristo quiere una iglesia que persevere hasta diciembre, hasta el 2025, hasta el 2026. No, que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Y el fin cuándo es? Nadie lo sabe. Es decir, que siempre debemos encontrarnos perseverando en lo que la primera iglesia perseveraba. Vamos a desglosar entonces esto. Primero, dice que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y yo le he simplificado el nombre y le he colocado, primer punto, el evangelio completo. El evangelio completo. Hay que perseverar en el evangelio completo. Aquí la palabra nos hace énfasis en que hay que perseverar en una doctrina, pero no en cualquier doctrina. Dice: en la doctrina de los apóstoles. Y eso, cuando habla de que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, es entender o conocer el evangelio y vivir el evangelio hasta que Cristo venga. Son dos cosas diferentes: conocer
el evangelio y segundo, ¿qué? Vivir el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Diga conmigo, conocer y vivir. Son dos cosas muy diferentes. Por eso la gente se queja tanto de las iglesias, porque dice, se habla muy bonito, pero su vida es algo muy negativo. Por allá otros dicen, ese es un evangélico chiviado. Por ahí dicen, ese es un pastor mentiroso. Ese cristiano es un cristiano ladrón. Es un cristiano mentiroso. Es un cristiano que le da en la cabeza a los otros, porque tal vez conoce, pero no vive el evangelio. Y cuando dice la palabra de Dios que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, está hablando en conocer el evangelio. Usted puede aprender a ser cristiano, ¿lo sabía? Uno puede aprender a ser cristiano. Se aprende las canciones de moda cristianas, aprende a venir a la iglesia, aprende a decir amén, aprende a aplaudir, aprende a saltar, aprende aún a vestirse tal vez como dicen que se visten los cristianos, sin ser un cristiano. ¿Lo sabía? Qué terrible que ninguno de esos haya aquí. Que todos los que estén aquí sean de los que conocen, pero también viven el evangelio. ¿Y qué es vivir el evangelio? Es que Cristo sea revelado a nuestras vidas. Y el Señor me ha hablado mucho acerca de esto. Le voy a colocar un ejemplo. Los fariseos tenían mucho conocimiento. Los que atacaban tanto a Jesús tenían demasiado conocimiento. Ellos conocían la palabra. Pero ¿acaso ellos no fueron los que mataron a Jesús? ¿Acaso ellos no fueron los que lo llevaron hasta la corte para que le sentenciaran pena de muerte y una muerte de cruz? Entonces, ¿cómo es que alguien que tiene tanto conocimiento puede hacer algo tan terrible? Por eso es que la misma palabra de Dios nos da una frase muy contundente, y es: la letra, ¿qué? ¿La letra qué? Mata. El espíritu vivifica. Unos pensaron, la letra con sangre entra. No, eso no está en la Biblia. No, la Biblia dice, la letra mata. ¿Quiere decir que el conocimiento está mal? No, el conocimiento está bien. Pero el conocimiento está bien cuando tú vives lo que sabes. Cuando Cristo es revelado a tu vida y comienzas a ser un imitador de Cristo. Y ser un imitador de Cristo es hacer todo lo que Cristo hizo. Es amar como Cristo amó. Es perdonar como Cristo perdonó. Es hablar como habló Cristo. Eso es vivir el evangelio de los apóstoles. Por eso a los apóstoles les comenzaron a llamar cristianos. Al principio la palabra cristiano no existía, pero a los apóstoles los comenzaron a ver que se parecían tanto a Cristo que comenzaron a decir, estos son cristianos, es decir, igualitos a Cristo. Ahora usted y yo nos hacemos llamar cristianos, pero la pregunta es, ¿nos parecemos a Cristo? Porque el truco, diríamos de esta manera, que nos da la palabra, o el secreto, es llegar hasta el fin más amargado, ¿sí o no? Llegar hasta el fin más resabiado, ¿sí o no? Llegar hasta el fin peleado con todo mundo. No, la Biblia dice perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto es el evangelio completo. Y aquí es donde viene el punto central de este primer punto. ¿Por qué hay que conocer y vivir el evangelio? Porque está profetizado que en estos últimos tiempos se levantarán muchos falsos maestros de la palabra. Mucha gente que va a querer confundir, mucha gente que va a querer engañar las ovejas de la iglesia del Señor.
Y el que no tenga conocimiento y el que no viva la palabra y no sea como Cristo, muy fácilmente va a ser engañado. Es triste como la gente cae en sectas o en lugares donde les enseñan cosas completamente contrarias a la palabra de Dios. Y ahí es donde la gente dice: ah, pero es que él habla muy bonito. Esto no es de hablar bonito. Ay, es que él conoce mucha Biblia. No, no es solo conocer Biblia. Esto es de vivir, de conocer y vivir el Evangelio. Porque una correcta visión o revelación de Jesús va a guardar tu corazón en estos últimos tiempos. De hecho, dentro de 8 días les voy a colocar un fragmento de un video donde hubo una secta en este mes que se volvió muy popular, que había predecido que Cristo iba a regresar el 17 o 18 de septiembre. Es decir, que ya nos quedamos. Pues según ellos, ¿no? Usted se ríe, pero dentro de 8 días le va a colocar donde están casi la mayoría de los de la iglesia que se grabaron en redes sociales despidiéndose aún de la familia, diciéndole: familia, nos vamos, y cuando vean este video estaremos con Cristo. Dentro de 8 días se lo coloco porque hoy no iba al tema, por eso hoy no. Pero ¿por qué le hago el comentario? Porque en estos últimos tiempos abunda mucha gente que dice hablar de parte de Dios. De hecho, está profetizado que aún hay muchos que van a hacer milagros, van a hacer señales, van a hacer prodigios. Y si usted no está cimentado en la palabra de Dios y Cristo no ha sido revelado a su vida, a usted lo van a enredar muy fácil. Si usted no conoce la Biblia, si usted no conoce realmente quién es Cristo, y si Cristo no se ha revelado a usted, cualquiera que venga con 2, 3 versículos lo enreda y tal vez lo pueda hasta apartar de la verdad. Por eso la palabra dice: el que persevere hasta el fin. Usted tal vez empezó muy bien en la iglesia y tal vez si usted vino por primera, segunda vez, le invito para que imite los buenos ejemplos cristianos, no los malos ejemplos. Porque hay buenos ejemplos de gente que crece en conocimiento y que también comienza a vivir de acuerdo a Cristo. Y le digo a los nuevos: si usted comienza a ver a uno que no vive como Cristo, ese no es cristiano. Esa es una ovejita que está descarriada, hasta que Dios nos ayude a corregirla. Así que toque a su vecino y dígale: yo creo que usted es de los buenos, de esos buenos cristianos. Y le hago un llamado a las personas nuevas: mira, no esperen tanto tiempo para aprender palabra, y vincúlense aquí en la iglesia, en los espacios que tenemos para que ustedes aprendan la palabra de Dios. Métanse en la escuela de conexión, si vayan a un grupo de conexión para que les den visitas con propósito. Todo eso hace parte de la doctrina, pero no se queden solo con el conocimiento, aprendan a vivir todo lo que les enseñan. Esa es la manera como podemos perseverar hasta el fin. Segundo, hay que perseverar, según Hechos 2:42, en la comunión. Y yo le he puesto: hay que perseverar en la iglesia gloriosa de Cristo. Hay que perseverar en la iglesia gloriosa de Cristo. Hebreos 10:24-25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ir a la iglesia como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, ¿qué dice ahí? Cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Si usted ve que cada vez como que las cosas se colocan más raras en el mundo, más adelante vamos a hablar de Israel, de todo lo que está sucediendo allá.
tanta violencia, tanta cosa, ahorita que salió otra peste y a cada rato nos amenazan de otra pandemia, de otra cosa y otra variante. Y cada vez que usted escuche esas cosas, hace 8 días les decía, lo del calor, que cada vez hace más calor, está en la Biblia. Eso es bíblico, cada vez va a calentarse más esta tierra. Cada vez que usted escuche todo eso, diga, Maranata, Cristo viene pronto por nosotros. Pero aquí nos dice, hay que congregarnos, hay que asistir a la iglesia, tanto que estamos viendo que estamos en los últimos tiempos. Si para mis abuelos, para mi papá y mi mamá no fue negociable ir a la iglesia, para mí tampoco, porque yo estoy más cerca de la segunda venida de Cristo que ellos. Si esto lo dijeron los apóstoles 2000 años antes y dijeron, no dejen de ir a la iglesia porque están en tiempos difíciles, en tiempos finales, ¿cuánto más usted y yo? Venir a la iglesia para nosotros debe ser algo que no lo negociemos con nada, porque en la iglesia necesitamos hacer algo que dice ahí, comunión. Repita conmigo, comunión. Y la comunión es un vínculo a la familia de Cristo. Es decir, venir a la iglesia, asistir a la iglesia es bueno. Eso hace parte de los hábitos del cristiano. Pero la palabra original que usa Hechos 2:42 dice en la comunión unos con otros. Es decir que la palabra nos está invitando a fortalecer nuestros vínculos dentro de la familia de la iglesia para poder perseverar hasta el fin. Me explico. Usted tal vez es un visitante de la iglesia que viene solo miércoles y domingo, si es juicioso. Usted es un visitante y bien, lo felicitamos, está muy bien, porque eso hace parte del hábito del cristiano. Pero para poder perseverar, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Debo crear vínculos con la familia, la comunidad de la iglesia para poder permanecer. ¿Cómo así, pastor? No estoy entendiendo. Es como cualquiera puede ser papá de título, ¿o no? Sí, claro, solo hace un hijo y ya. Pero ¿quién es realmente un padre? ¿Quién? El que generó ¿qué? Vínculos con ese pequeño. El que estuvo presente con ese pequeño desde su nacimiento, desde su primera infancia, en su niñez, en su adolescencia. Ahí puedo decir, él es un padre de verdad. ¿Quién es un papá de mentiras? ¿Quién? El que lo hizo y toca presionarlo con la policía cada mes para que mande. Ahí no hay una paternidad, ahí solo hay un título de papá. Es lo mismo con la iglesia. Usted puede ser de título, ay, yo voy a Fuego y Vida, Cruzada Cristiana, la que queda enseguida en Sanar, en la vuelta de Herpo, ahí cerca del parque. Pero de ahí a que tú tengas vínculos con esta familia es muy diferente, porque los vínculos hacen crecer a la persona. Ojo, los vínculos dan crecimiento. ¿Y qué son vínculos? Que usted comience a conocer a la gente que también viene aquí a la iglesia. Usted tal vez tiene amigos por allá afuera con los que compartió mucho tiempo y hasta hizo cosas no muy buenas. Dese la oportunidad de ampliar su círculo de amistad y comenzar a compartir con otras personas. Y compartimos con Leo, con Karen, con Ramiro, con Pacha. ¿Y dónde podemos comenzar a compartir más con ellos? En los grupos de conexión. Porque para los que no saben qué son los grupos de conexión, son grupos pequeños que se hacen en las casas. Usted aquí tal vez no puede levantar la mano y preguntar algo, pero allá sí, allá va a hacer dinámicas, allá va a compartir hasta comida, porque hay grupos que dan buena comida.
Hay unos que ya se pasan y quieren vivir de sancocho en sancocho. Pastor, la Biblia dice que el Señor mandó carne y pan. Hay que dar carne y pan. Pues yo no sé, pero vincúlese, porque ahí usted crea lazos. Después usted se mete en escuelas de conexión. Ahora usted se da cuenta que hay otros que también están estudiando con usted y comienza a hacer trabajos en grupo, a visitarlos, a relacionarse más con ellos, y eso genera vínculos con esta familia. Por eso podremos entonces crecer y permanecer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Si usted solo es un visitante, lo amamos y nos alegra mucho que esté aquí, pero queremos también que usted sea uno de los que se une a esta familia. Y es una familia porque para nosotros, más que ser solo un lugar donde nos venimos a reunir, somos una comunidad donde necesitamos fortalecer relaciones. Porque donde usted no se siente amado, donde usted no tiene relación con alguien, fácilmente usted va a llegar el bichito que le dice: ay, váyase para otro lado, ay, mejor quédese en la casa, mejor no venga. Aquí le hago un llamado a los que ven la transmisión: ustedes son muy lindos y todo, pero si usted no viene por no querer hacer comunidad, está mal. Tiene que venir a hacer comunidad. Si es por motivo laboral, se la pasamos y aquí toda la iglesia lo perdona. O si tal vez está enfermo. Pero si está viniendo, si está ya solamente porque me siento más cómodo aquí, no le tengo que ver la cara ya a Steven, no tengo que verle la cara a Pacha, porque hay gente así, yo no sé, pero hay gente que mejor no le quiero ver la cara al pastor. Pero cuando usted hace familia, cuando usted se vincula, usted puede crecer. Usted puede crecer. Ahora voy a decirle ¿qué no es la iglesia? Porque cuando la Biblia dice hay que perseverar en la comunión, necesitamos entender por qué somos iglesia, por qué tenemos comunión, qué nos une. Cuando uno va a estudiar, ¿qué lo une? ¿Qué lo une? El que nos queremos graduar o no, queremos ganar el año. Cuando usted está en la universidad, ¿qué te une? Queremos ser profesional. En su trabajo, ¿qué lo une? ¿Qué lo une? La plata. No, el jefe no. Que le pague su quincena, que le pague su mensualidad, eso lo une. Entonces, en la iglesia, ¿qué nos une? ¿La plata? No. ¿Qué nos une? Pues voy a hablarle de algo que se está moviendo en este entonces, en este tiempo, en cuanto a la iglesia. Y resulta que para muchos la iglesia es antropocentrismo, que es que nos une solo lo nuestro, nuestras necesidades. Y eso es un error. El que no escuchó, no entendió. Antropocentrismo. Para muchos la iglesia es algo que solo une las necesidades de las personas. Y no es así. La iglesia no es principalmente para unir nuestras necesidades. Voy a decirle otra. Para muchos la iglesia es templocentrismo. ¿Qué es templocentrismo? Los une construir grandes edificaciones para Dios, no para el hombre. Y entonces queremos la iglesia más grande, de Candelaria, la más lujosa, la más no sé qué, y lo que queremos es crecer en construcción. Y no es que eso esté mal, de hecho estamos en un proyecto de construcción, pero para muchos la iglesia es eso, el construir algo imponente. Para otros la iglesia es pastorcentrismo, y el pastorcentrismo es que tenemos a gente de la iglesia como figuras o estrellas, y que esas figuras o estrellas son las que nos mueven. ¿Qué nos une? El pastor. ¿Qué nos une? La pastora. ¿Qué nos une? El líder, el cantante. Y eso es un error, porque la iglesia ni es para unirnos por nuestras necesidades. La iglesia ni es solo para construir grandes edificaciones, y la iglesia tampoco es para solo mirar estrellas o figuras. Pastor, ¿y cómo así? Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué nos une? Pues la iglesia debe ser totalmente
cristocéntrica. Y eso es diferente. ¿Qué es lo que nos debe unir como iglesia? Cristo. ¿Qué nos debe unir? Cristo. ¿Qué te debe unir en la iglesia? Cristo. ¿Qué te debe unir aquí en el grupo, en las escuelas? ¿Qué te debe unir? Cristo. Y si tenemos a Cristo y si Cristo nos une, pues lo tenemos todo. Porque el día entonces que cambien el pastor, ¿qué va a hacer usted? El día que el hermanito que tanto a usted le gusta en la iglesia, como adora y no vuelve, ¿qué va a hacer usted? Si usted solo venía por eso. O el día que ya usted no tenga la necesidad por la que vino, entonces ¿qué va a hacer usted? Aquí nos ha pasado mucho que viene, pastor, ayúdeme, es que estoy en necesidad, quiero que ore para que un trabajo, que no sé qué, cuándo. Y uno ora porque los unió a la iglesia, que una necesidad. Y resulta que Dios hace el milagro. ¿Y usted cree que después vuelven? No, ni en las curvas. Porque lo que lo unió, ¿qué fue? Una necesidad. Ahora, la palabra de Dios dice que Él puede suplir nuestras necesidades. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. Pero no nos dice que la iglesia debe ser el lugar donde las necesidades nos unan. No, lo que nos debe unir en la iglesia, ¿quién es? Cristo. A quien adoramos en la iglesia, ¿quién es? A Cristo. Saltamos ¿por quién? Por Cristo. Gritamos ¿por quién? Por Cristo. Aprendemos la palabra para conocer a quién, a Cristo. Oramos ¿a quién? A Cristo. Cristo debe ser lo que una nuestra vida a la iglesia. Amén. Así que si usted es visitante, bien, pero necesitamos que se una más a esta familia. Y si usted se unió, entienda, la iglesia es para unirnos por Cristo. Cristo es el centro de todo. Y si Cristo está en el centro, todo va a estar bien. Vamos a lo tercero. Debemos perseverar, según Hechos, en partir el pan. Dice Hechos: perseveraron en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Tal vez usted aquí dice, pastor, ¿llegó a donde era? Porque a mí el pan sí me encanta. Vea, si es de comida, ahí sí yo voy a perseverar hasta el fin. Comiendo pan, bien. No, la Biblia no está hablando de un pan físico. De hecho, según Lucas 24:30, hablando de una parte de una historia, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y dice el 31: e entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué es partir el pan? Es multiplicar a Cristo en otras personas. Eso es partir el pan. De hecho, dice en alguna aparte, de hecho, dice que compartían el pan en las casas. En otras palabras, se multiplicaban lo que Cristo había hecho en sus vidas a través de ir a la casa, de visitarlo, de evangelizarlo. Nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, debemos perseverar en compartir lo que Dios ha puesto en nosotros. Sea mucho o sea poco, pero necesitamos compartir eso, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y tal vez usted está viniendo a la iglesia, tal vez usted está practicando lo que estuvimos viendo ahora, pero hay muchos de sus conocidos, de su familia, que todavía necesitan subir a la barca de la salvación. De hecho, la palabra de Dios dice en Mateo 24:14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y mire lo que dice ahí terminando: y entonces vendrá el fin. Es decir, que la predicación de la palabra de Dios, compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, debe ser algo que hagamos hasta que Cristo venga. ¿A cuántos usted se ha ganado este año? No me responda. ¿A cuántas personas usted las ha acompañado, les ha hecho proceso para que Cristo sea formado en ellos? Y si usted es nuevo, esto no va con usted, esto va con los que ya tienen tiempo aquí en la iglesia.
Pero nosotros en nuestro ADN necesitamos reproducir eso. Mire, nosotros a veces hablamos de tantas cosas, hablamos de cualquier cantidad de cosas con las personas, pero lo que deberíamos hablar, que es el mensaje más urgente que tenemos, que es predicar de las buenas noticias de salvación, no lo hacemos. Y es ahí donde estamos fallando. Usted tiene que predicarle a su amigo, a su jefe, a su compañero, a su familiar, a su vecino. Hable de Cristo. Si la gente habla de cualquier otra cosa con orgullo, ¿cómo nosotros vamos a callar el mensaje de salvación? Recuerde, Maranata es Cristo, viene pronto por nosotros. Y no queremos que los demás se pierdan. Entonces necesitamos reproducir, partir el pan. El pan representa a Cristo. Por eso cuando compartimos la cena del Señor, ¿cuál es uno de los elementos que tenemos para la cena? El pan, porque el pan representa ¿a quién? Y cuando hablamos de compartir o partir el pan, es darle a otro de lo que Dios ha dado en nuestra vida, de lo que ha depositado en nuestra vida. Si usted y yo no avanzamos en la gran comisión, entonces estaremos colaborando en la gran omisión. Y la gran omisión es callar este mensaje de salvación. Hay personas que necesitan también escuchar que Cristo les ama, pero también que Cristo viene pronto por ellos y que en Cristo hay salvación, que después de esta muerte hay una vida eterna o una muerte eterna, que las cosas en esta vida se van a colocar difíciles, pero tenemos esperanza en Cristo porque Él pronto vendrá por nosotros. Y la gente necesita escuchar este mensaje. La vez usted piensa, pero es que la gente me va a criticar, pero es que van a hablar mal de mí. Recuerde, van a hablar, hable o no hable, pero igual van a hablar. Entonces que hablen con razón, que hablen con argumentos. Para partir el pan hay que morir a nuestra comodidad. ¿Qué es lo más cómodo de ser cristiano? Venir solo a la iglesia, ¿sí o no? Venir a la iglesia en estos días de calores, pues aire acondicionado no cae mal, ¿sí o no? Venir un ratico. Para muchos, una vez una hermana me dijo: pastor, a mí me gusta ir a la iglesia porque es que cuando yo llevo a mis niños es el único espacio que tengo sin ellos. Y como los entregan, y yo me decía: pastor, es que toda la semana yo con ellos, pero yo el domingo me libero, los mando para allá y me quedo acá relajada. Muy cómoda la hermana, ya no está aquí. Pero la comodidad a veces de nosotros es esa: solo venir, recibir, que nos den la palabra. Pero salir de nuestra comodidad es que otros puedan vivir a Cristo. Y para eso usted va a tener que sacar de su tiempo y hablarle a otros, coger y reunir a sus amigos y decirle: vea, yo estoy conociendo la palabra de Dios. Cristo viene pronto, este mundo se va a acabar, ¿y usted para dónde va a ir? Usted necesita salvarse. Vaya conmigo a la iglesia o invítelo al grupo de conexión, para que Cristo pueda revelarse también a través de partir el pan a otros. Y vamos con la última: debemos perseverar en oración y adoración. Dice Hechos 2:42, primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles; segundo, en la comunión unos con otros; tercero, en el partimiento del pan; y cuarto, en las oraciones. Y esa palabra oración tiene que ver con oración, intercesión y adoración. Una iglesia que persevera hasta el fin es una iglesia que entiende el poder de la oración. Nosotros aquí todo lo hemos conseguido a través de la oración. Nada ha sido gratis, todo es a través de la oración. Para los que no saben, aquí tenemos 24 horas de oración desde hoy, ¿no? Desde hoy 4 de la mañana hasta mañana 4 de la mañana, todo el día, todo el día y la noche hay alguien orando aquí, clamando. Se dan unas guías de oración y felicito a los que están metidos en esto, y hago un llamado para los que tal vez todavía no se han vinculado a las 24 horas de oración. No todas las iglesias oran de la misma manera.
nosotros tenemos una bendición también, y es que todos los días tenemos devocional de oración aquí en la iglesia de 4 de la mañana a 5 de la mañana. Ay, pastor, eso tan temprano. Pues es la hora que todos podemos. Y siempre tenemos a alguien que está aquí dirigiendo el devocional. Amén. Y si usted dice, pastor, pero eso es tan difícil, es que aquí todo lo hemos conseguido a punta de oración. Esto no aquí a punta de hablar bonito, no. Esto no es aquí a punta de charlatanería, no. Esto es aquí a punta de ¿qué? De oración. ¿Sabe cómo hemos visto los milagros de Dios? A través de la oración. Usted está aquí sentado escuchando porque Dios ha escuchado nuestras oraciones. Así que mi amigo, usted está en una iglesia, en una familia que sabe que la palabra nos invita a ganar todas nuestras batallas orando, peleando, guerreando. Así que si usted nunca ha venido a un devocional, venga todos los días de 4 a 5 de la mañana. A esa hora usted no tiene excusa de que estoy despachando, de que los niños no. Porque 4 a 5, ¿qué está haciendo uno? Ese tercer sueño tan delicioso, ¿sí o no? Ay, yo no sé, pero el sueño más delicioso es de 3 a 5 de la mañana. Y nosotros pusimos el devocional de 4 a 5. Gloria a Dios. Y esto no es solo nuevo. Nosotros llevamos 8 años aquí en la iglesia, y los 8 años ha sido igual. 24 horas de oración. Estamos en 40 días de ayuno. Pastor, ¿y eso no es mucho? No, antes poco. Y se lo voy a decir por qué. Porque la Biblia dice en Isaías 62:6: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente solo los domingos. ¿O qué dice ahí? De día y de noche. No descansen, ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Mira, la palabra de Dios es muy clara y está diciendo que Dios nos ha puesto como centinelas en las murallas. Las ciudades anteriormente eran ciudades fortificadas, tenían unas murallas tan grandes que hasta se podían construir casas sobre ellas. Y allí habían centinelas. Los centinelas eran los que vigilaban la ciudad. Y dice: ustedes los he puesto como esos centinelas para que oren de día y de noche. Eso dice la palabra de Dios. Y después dice: ustedes no descansen. Por eso hago un llamado. Si usted quiere ser de los que persevera hasta el fin, debe aprender a orar. Debe aprender a ser un guerrero de Dios. Debe levantarse a orar en su casa, acá en la iglesia, venir a los devocionales. No venga a la iglesia a la hora, a las 7, véngase antecito para que pueda arrodillarse a orar y tener un tiempo de intercesión. Así es como funciona esto. La iglesia es el instrumento de justicia en la tierra y por eso debe orar. Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Otra vez el mismo patrón. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, eso lo vimos hace 8 días, encontrará fe en la tierra. Aquí nos está hablando que cuando nosotros oramos somos instrumentos de justicia en la tierra. Hay mucho por qué clamar. ¿Sabe? Candelaria necesita de la oración de los hijos de Dios. Y si usted y yo no metemos en nuestro corazón a Candelaria para clamar por Candelaria, para clamar por el valle, para clamar por Colombia, pues entonces no vamos a poder tener fe en la tierra. No clamamos solo para que las cosas cambien, clamamos para que haya fe en la tierra. ¿Sabe cómo va a llegar su familia aquí a la iglesia y a convertirse en un guerrero de Dios? ¿Sabe? Orando, intercediendo, porque somos instrumento de justicia. ¿Sabe por qué yo estoy parado aquí y no haciendo cualquier otra cosa para la que estudié y para lo que tanto soñé?
Porque mi mamá y mi papá, si algo hicieron fue orar. Y aquí estoy, por el propósito de Dios. Pero hay que perseverar en oración. Esto no, y yo les insisto mucho, esto no es de que usted oró muy bien en enero, en febrero, y ahorita ya que estamos en septiembre y que ya huele a buñuelo y natilla y todas las cosas, ya nos comenzamos a relajar. No, ¿qué tal que Cristo venga antes de diciembre? Y lo encontró usted como lo encontraban las 5 vírgenes insensatas, cabeceando y durmiendo. Hay que perseverar en la oración, porque nosotros somos los instrumentos de justicia en la tierra. Mire, querido amigo y hermano, perseverar no es fácil. Y si algo a veces tenemos en nuestro ADN es la inconstancia. Lastimosamente es así. Por ejemplo, yo estudié música, y cuando estudié música se presentaron 800 personas para 30 cupos. 800. De esos 800 quedaron 30. De esos 30 ahí estuve yo, gracias a Dios, y solo nos graduamos 7. Y yo sé que usted ha estado en lugares donde es igual, donde entra una cantidad de gente, ¿o no? Porque tenemos como nuestro ADN que la inconstancia. Pero si en algo usted necesita forjar la perseverancia, es en sus caminos con Dios, en su relación con Dios, en todo lo que hemos transmitido en esta noche. Usted no puede ser de los inconstantes, que un mes sí, otro mes no. No, usted tiene que ser de los que siempre sí, a las que sea, Señor. Vamos para la iglesia, claro, siempre. Vamos a orar, sí, claro, siempre. ¿Por qué? Porque es que estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué tal que en una de esas inconstancias perdamos la vida? ¿Qué tal que en uno de esos descuidos ¿de qué valió entonces todo el tiempo que usted buscó de Dios y se dio esa canita al aire? Hago un llamado a los que empezaron escuelas y cada nivel es lo mismo. Empiezan el primer mes y el mes se salen. Pastor, el otro nivel, ahí sí voy con toda. No, eso es inconstancia. Si usted quiere crecer en el conocimiento, usted necesita ser constante. Hablo con los de cuarto nivel, que él me tocó con el pastor y le el cuchilla. Ay, Señor. Si usted podrá decirme cuchilla, pero aquí se ha graduado un poco de gente. Se han graduado y se han graduado bien, ¿sí o no? ¿Dónde están los que se han graduado en el cuarto nivel conmigo? Vea, o sea que sí se puede. O sea que usted que, ay, no, cuarto nivel no. No, hermano. Tal vez usted está siendo inconstante en su forma de vivir a Cristo. Y usted hay días que sí, hay días que no. No, usted debe ser perseverante siempre, 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 hasta que Cristo venga. Vamos a orar. Colócate en pie.